charla. Bienvenido a todos los que ya están, ¿cómo están? Qué bueno que están conectados. Y agradecemos ya de antemano a la doctora Esther, que ya está con nosotros conectada en línea, a los que ya están conectándose ahora mismo, así que bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, y vamos a declarar una bendición sobre este tiempo, que estoy seguro va a ser de muchísima, muchísima bendición. Graciela, ¿orás? Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por todo lo que tú has hecho hasta ahora, Padre, y te pedimos que en este momento, Señor, puedas estar tú dándole a la doctora Esther todo lo que nosotros necesitamos y queremos recibir de parte tuya la palabra que tú quieres que nosotros escuchemos, Padre. Te agradecemos, te bendecimos, bendecimos a la doctora Esther. Sabemos que tú has planeado esto y tú tienes algo especial para decirnos esta noche. Te damos toda gloria y toda honra. Tú eres fiel, tú siempre estás con nosotros y sabemos que tú nos amas y que tú nos darás las instrucciones necesarias para hacer las cosas correctas, Señor. Levantamos tu nombre en alto y te damos a ti la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias y ya estamos entonces listos para escuchar la palabra que Dios le ha dado, doctora, y el tiempo es suyo y después Amén, amén. usted indicará cuándo abrimos para preguntas y respuestas. Después voy a dar las instrucciones, pero por lo pronto, los que ya están conectados, si tienen alguna pregunta específica cuando va surgiendo la charla de la doctora, entonces la pueden ir escribiendo en el chat y luego se las voy a ir leyendo a la doctora, o si no, ya cuando comenzamos preguntas y respuestas, habilitaremos las cámaras y ustedes mismos le pueden hacer la pregunta a la doctora. Pero si tienen algo para que no se les olvide, lo pueden ir acomodando en el chat. Doctora, este es su tiempo. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Es un gran placer en esta noche poder transmitirles algo tan importante y tan maravilloso que estamos empezando a vivir. Creo que son tiempos tan gloriosos que Dios mismo nos está metiendo. Tengo un poquito de problema aquí, pero bueno. Dios nos está metiendo en algo tan glorioso que yo le he estado expresando a la iglesia, a los cuatro cabos de la tierra, con quien me llama de diferentes partes del mundo, hemos estado conectados y he estado hablando de este tema. ¿Y por qué este tema tan importante? Porque empecé a entender un propósito que hay en el ser humano y una maldición que hay. Y entonces quiero expresarla tanto de manera espiritual como de manera física, fisiológica, química y biológica, cómo acontece y por qué ha venido. Yo quisiera que vayamos ahí a Génesis 3:7. Desde Génesis 3:7 quisiera tocar este punto, y el tema es el miedo. Vamos a estar hablando sobre el miedo, las facetas del miedo, qué es el miedo, por qué viene el miedo, cómo empezó el miedo, qué es lo que hace que podamos morir aceleradamente, y una palabra que trae la aceleración de muerte se llama miedo. No había encontrado una forma de expresarlo tan fuerte, lo he hablado por más de un mes y medio, he estado hablando todos los días por medio de Zoom a todas partes, y me he encontrado que este tema es algo que se está viviendo en la vida cotidiana real. Y es algo tan espantoso mirar que hay gente que simplemente no se está muriendo del coronavirus, se está muriendo por el miedo en sus facetas de temor, de terror, y esto hace que suceda el pánico. ¿Cómo viene a causar y qué causa y qué efecto? Estos días vamos a alargarnos con los pastores. Y gracias, pastores, por la invitación. Quiero que hagan sus preguntas porque hay miles de cosas que responder aquí, que quizás no va a ser en este momento el tiempo suficiente para poder responder. Pero yo quisiera que fueran ahí a Génesis 3:7, y empiezo desde aquí. Dice la palabra de Dios: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Hay una expresión aquí. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Dice, entonces cosieron, dice, hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Y dice, y de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó? En el versículo 11 dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice, ¿has comido del árbol? Dice, de que yo te mandé, no comieses. Una de las expresiones más fuertes ahí en el versículo 10, cuando él dice, y él respondió, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La palabra miedo es la primera vez que se expresa en la palabra. Quiere decir que el miedo es una causa de la maldición del pecado. Es interesante mirar y profundizar en el miedo y ver cómo el miedo empezó a ensanchar. Una de las cosas que miraba, y se lo quiero transmitir aquí porque fue tremendo, cuando él dice entonces que fueron abiertos los ojos y que ambos conocieron que estaban desnudos, lo que intenta expresar aquí en la revelación es que conocieron lo incierto. Conocieron que ya no tenían control ni dominio sobre lo que habían tenido control y dominio. La gloria misma se había posesionado de ellos cuando Dios los creó. Una vez que vino el pecado, abrió, ensanchó, debilitó el área espiritual y debilitó el área física del hombre. Si bien sabemos, el hombre coaccionaba en el Edén con 3 moléculas de oxígeno. Cuando él peca, automáticamente la gloria, cuando fue extraída, se liberó una molécula de oxígeno y alteró el sistema con el que como el hombre respiraba en la tierra. Esto quiere decir entonces que hubo una oxidación. No habiendo oxígeno, hubo una oxidación. Y cuando entró el hombre en ese proceso de cambio espiritual y natural, entonces el mismo hombre empezó un sistema dentro de él mismo, dentro del cuerpo mismo, a reaccionar. Vamos a ver qué es el miedo y cómo interactúa el miedo en los seres humanos. Aquí en la palabra de Dios es bien importante porque cuando ellos se vieron que estaban desnudos, el poder de desafiar aquello que en lo que antes tenían control y ya no lo tenían, esto empezó a traer decadencia. Quiere decir que el pecado trae decadencia. Y esto es bien importante. ¿Por qué la iglesia está teniendo miedo en este tiempo? ¿Por qué la iglesia está escondiéndose de muchas maneras? No lo hemos querido ver así, pero si vamos a lo espiritual, si vamos a lo natural, la iglesia ha estado escondiéndose entre todas las cosas porque hay temores, porque hay faltas, porque necesitamos llegar a un arrepentimiento totalmente genuino. Ahora, entonces dice que cosieron, hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la parte espiritual por la parte terrenal. Fue más fuerte para ellos subsistir en la parte terrenal que en la parte de la gloria que sostenían, ya que esta ya no estaba dentro de ellos. Una vez que el hombre pecó, la gloria misma se alteró todo el sistema en el contorno del mismo hombre. Aquí es interesante mirar por qué entonces estamos teniendo miedos constantes. Quiero hablar ahorita de lo que es en realidad el miedo y la fecundación que el pecado trajo para ensanchar el miedo en el ser humano. Aquí es importante. Tomaron cosas externas porque ya no tuvieron control. Cuando un ser humano ya no tiene control, busca alternativas. Empieza a estar con una alteración psicológica, psicosomática, biológica y espiritual. No tiene tranquilidad, no tiene paz, empieza a perder la paz, empieza a perder el dominio de la paz, la cual habla a Juan 14:27, ¿verdad? Os paz mis dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El problema es que no estamos sumergidos en la palabra del Espíritu de Dios. Adán y Eva sacaron la gloria de sus vidas y
tomando esa parte, cuando sacan la gloria de sus vidas, automáticamente la sustancia que los sostenía en el equilibrio y en la autoridad de poder se pierde. Esto mismo es lo que fue el dardo que Satanás quiso que estos dos personajes perdieran en el Edén, perdieran la tranquilidad, perdieran la sustancia más fuerte, dominio y poder. Cuando tú no tienes dominio y poder del miedo, el miedo hace estragos. Entonces, el miedo viene a consecuencia del pecado y es la maldición más patente y latente que tenemos en nuestros días. ¿Cómo vamos a influenciar, cómo vamos a controlar este miedo que si bien está desde la antigüedad? Ahora, en el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Dios que pasaba en el huerto. Dice que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. O sea, esta es la primera reacción, esconderse. ¿Qué es lo que va a traer el miedo? Esconder tu habilidad espiritual primeramente y psicológica para que tus emociones se expandan, tus emociones se descontrolen, se desanivelen. Y esto hace que automáticamente al haber un desequilibrio, un desnivel, tu cuerpo no pueda reaccionar. Aquí necesitamos estar activos en la palabra, estar activos en la oración. Aquí Adán había perdido el contacto total. Mire qué tremendo es esto, porque dice que oyeron, ya no lo miraron, ya no sintieron, oyeron. Quiere decir que las cosas que vemos, las cosas que oímos, tienen que ver con nuestros sentidos. El miedo, ahorita vamos a explicar qué es biológicamente, cómo interactúa y cómo entra a hacer estragos en la vida de una persona. Aquí la primera reacción del miedo fue, se escondieron. Quiere decir que todo aquel que tiene miedo, la primera reacción es huir, es querer alejarse de aquello porque no tiene la capacidad de confrontar. Cuando tú te sientes expuesto, no puedes confrontar, entonces te alejas, huyes. Es una reacción primitiva que nos dejó el pecado. Entonces, vemos aquí que la primera reacción fue esconderse. Y dice, de la presencia de Jehová. O sea, ya no quisieron estar no podían estar en la presencia de Jehová porque había algo que les estorbaba. ¿Qué era ese algo? El miedo. Cuando una persona tiene miedo, lógico, no va a ser posible que al 10% pueda llegarse a Dios. Necesita otros factores que le ayuden para poder lograrlo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Tratar de poder lograr vencer ese miedo. El siguiente versículo sigue hablando, y esto me impresionó cuando yo lo estaba leyendo en una expresión muy fuerte, porque hay dos capítulos que me impresionaron. Uno está aquí en Génesis 3, del 7 al 11, y sigue hablando, y es en Génesis 4, ahí mismo, sobre Caín. Y vamos a ver la misma peculiaridad, pero en una reacción más fuerte y doble, más reforjada todavía en el capítulo 4 con Caín. Y dice aquí en el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí en esta parte, Dios primeramente oyeron a Dios. Y la primera reacción fue, se escondieron. Mas Dios dice, habló, llamó al hombre y le dijo, no es que Dios no supiera dónde estaba, es que Dios sabía que la transgresión había traído un terror, había traído un pánico, porque sabían cómo era la grandeza y la expansión de gobierno de Dios, que ellos no podían verle rostro a rostro. Esto es impresionante. El miedo hace que no confrontes lo más grande que tú tienes en la vida. Y esto es impresionante porque aquí dice cuando Jehová le pregunta, ¿dónde estás tú? Lo único que le está preguntando es ¿en qué posición te colocaste tú, hombre? ¿En qué posición entraste? ¿En qué territorio pusiste tu vida? ¿En qué condición caíste? Y aquí es donde Dios empieza a determinarle al hombre
su mismo estado. ¿En qué condición caíste? ¿En qué posición te pusiste? En el 10 dice, y él respondió, oí tu voz, dice, en el huerto. La primera cosa cuando oímos y segundo cuando vemos, va a entrar esta reacción instintiva que viene del pecado adámico. Entonces, cuando responde, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿A qué hora se paseaba el Señor? Dice, de día, al aire del día. Esto es impresionante porque el miedo no tan solo se impone en la noche, en la oscuridad, donde no vemos. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quiere, que no tan solo estemos a la luz del día, sino que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos no vean y no puedan entender la capacidad que tienen para causarnos daño. Esto es impresionante. Aquí sigue hablando y él dice, y respondió, y tu voz en el huerto y tuve miedo. Aquí la palabra miedo es la primera vez que se menciona. Y se menciona con una amplitud tan larga y tan grande porque dice, estaba yo desnudo y me escondí. La primera acción se vio desnudo y no está hablando que se viera desnudo físicamente, sino se vio desnudo primeramente espiritual. Ya no tenía la autoridad, ya no tenía el gobierno, ya no tenía la amplitud de dominio que caracterizaba al hombre que Dios había creado. Había una orden, no era un simple hablar de Dios. Dios dio una orden: del árbol del bien y del mal no comerás ni lo tocarás. Quiere decir que son dos aspectos: no lo tocarás y no comerás de él. Simplemente si lo veía no podía acercársele a él. Esto significa que cuando vino la transgresión, la primera cosa que Dios habló al hombre en su posición, cuando éste tuvo miedo, que el pecado le indujo el miedo. Y el miedo no tan solo a mirar y ver lo que tenía en el Edén. Y es aquí cuando dice, porque me escondí, dice, porque estaba desnudo y me escondí. Fue una reacción que fue provocada por el mismo miedo. Vamos a ver fisiológicamente cómo actúa esto. Y dice, estuve desnudo. Vio primeramente la desnudez espiritual y después vio la desnudez física. Una vez viendo la desnudez física, vio la reacción que tuvo el pecado sobre de él. Vio la mancha, vio la enfermedad, vio la tristeza, vio la agonía, vio la muerte. Lo primero que vio entonces al infundirle el temor fue la muerte. Cuando vienen malas noticias, la primera reacción de miedo es el temor a morir, la misma muerte. Cuando dice que se vio desnudo, vio su propia muerte. Cuando yo empecé a escudriñar esta palabra y vino la revelación, te lo comparto, yo me puse en escalofrío mi cuerpo, porque no había mirado la palabra desnudo. La palabra desnudo significa se quedó sin nada. Quiere decir que se quedó vacío de lo que tenía, se quedó expuesto a lo que no conocía. Si bien lo conocía todo en él, cuando vino el pecado, había cosas que él no conocía de esa línea entre el bien y del mal. Por eso es que le llamó Dios el árbol del bien y del mal. Una vez que conoció el mal que él mismo se había provocado, el mismo mal que se había puesto, entonces entendió que ese mal estaba él expuesto y ya no estaba la cobertura, ya no estaba la reacción que activaba en él el poder de controlar lo visible y lo invisible. Interesante esto, porque cuando estaba en el Edén tenía la proporción de cómo controlar lo visible y lo invisible en el territorio que se le había dado. Pero cuando él peca y entra este miedo, este terror, tuvo que haber pánico. El pánico paraliza. Vamos a ver en capítulos más adelante cómo paraliza el pánico y qué hace y qué causa, que esto es lo más impresionante que lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando el hombre vio eso en su desnudez, dice, se escondió, corrió, trató de protegerse.
¿Qué es lo que estamos viviendo en este día? Queremos protegernos y está habiendo un miedo psicológico colectivo a nivel mundial, que hay tanto que expresar porque no lo entendemos, no lo sabemos. La gente está corriendo a los medios de comunicación, la gente está corriendo a la web, está corriendo qué nos dicen, qué noticias sale nueva, qué se está diciendo afuera, pero el hombre en este momento no está corriendo a la revelación de la palabra. Nosotros como hijos de Dios no tenemos otro libro que nos direccione, tanto profético, tanto moral, tanto emocional como la Biblia. La palabra de Dios está escrita porque están escritos los tiempos de nuestra vida, tiempo pasado, presente y futuro. Aquí el hombre se esconde. ¿Y en qué se esconde? En las reacciones que lo rodean. Ya no se esconde en lo interno, ya no va a lo profundo, ya no puede volver a lo espiritual. Pero nosotros hoy en día tenemos la palabra de Dios, tenemos la resurrección de Jesucristo, tenemos la palabra abierta para que empiece a ser revelada y el miedo empiece a ser cauterizado, el miedo empiece a ser neutralizado. Mira qué importante es esto, porque cuando dice que el huerto era un lugar de dominio y autoridad, esto significaba que si él dominaba en el Edén, era que el huerto representaba dominio, poder y autoridad y estrategia de comando para vencer lo interno y lo externo, invisible y invisible. Lo que estaba en el cielo, lo que estaba en la tierra y lo que estaba debajo de la tierra. Esto significa que el hombre dominaba las tres porciones. Cuando el hombre pecó y entra el terror, entra el miedo, entra el pánico, automáticamente esta autoridad dada por Dios, de ahí que donde ahí lo había colocado Dios, deja de tener un propósito para él, deja de tener una magnitud de poder alcanzar todo por lo cual fue creado. Aquí es cuando Dios decide cosas y aquí es cuando el mismo hombre decide una estrategia, esconderse. La reacción entonces más propicia para el miedo es correr, defenderse, tratar de huir. Y creo que la iglesia en este último momento está teniendo un temor, está teniendo un miedo, está huyendo. Nosotros como hijos de Dios, los que estamos adelante de la iglesia como siervos de Dios, como lo que Dios ha levantado para llevar a una iglesia al éxito, necesitamos decirle a la iglesia, la palabra de Dios está activada más grande y más fuerte que nunca. La palabra está siendo puesta a niveles tan impresionantes. En este momento está habiendo revelaciones constantes. Está Dios hablando, direccionando, estableciendo para que la iglesia no se esconda. Empezaron desde la segunda semana de abril, empezó esto de esta pandemia, que en realidad a grandes consecuencias y grandes rasgos, la gente ha tenido temor, ha venido a empezar otro ciclo de vida diferente, reacciona de manera tan fuerte que quiere escapar no tan solo natural, sino mentalmente. Quiere olvidarse de que existe pandemia, quiere olvidarse de que hay escasez, quiere olvidarse de que no puede lograr el objetivo que antes tenía. Ahora, los sueños y los proyectos se han venido abajo. ¿Por qué? Porque hay un temor, porque hay un miedo. Aquí en el número 11 de Génesis 3, dice, ¿quién te enseñó? Y esto para mí fue como una cachetada cuando yo lo miré hace un mes y medio que empecé a predicar de esto. ¿A ti quién te enseñó? ¿Cómo te enseñó? ¿Y por qué estás oyendo? Y aquí dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice, has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses. Y esto a mí, yo no sé si a muchos en esta noche les va a dar una bofetada, pero aquí, yo no sé si soy la única, pero aquí el Señor a mí sí me abofeteó, porque entonces me dijo, ¿para qué te puse en la tierra como propósito, como atalaya, como estandarte, como hijo amado, como hijo deseado, como hijo restaurado, liberado y entregado para una causa dentro de tu generación? La iglesia no puede estar con temores, la iglesia no puede estar con
pánico. La iglesia no puede levantarse cada mañana viendo si en realidad hay otro confinamiento, que ahorita vamos a hablar también que es un confinamiento, porque la palabra confinamiento no es una palabra médica, no es una palabra espiritual. Confinamiento viene de guerra. La palabra confinamiento es guerra. Y entonces nos han metido en la cabeza la palabra confinamiento porque subliminalmente nos metieron a una guerra. Y nos metieron a una guerra para manipular nuestra mente, que es ahí donde está el efecto del miedo para matar a la gente lentamente y poco a poco. ¿Qué hizo el miedo con Adán? Le mató la parte de vida, de conexión entre el cielo y la tierra. Los separó de cielo y tierra. Los separó, le mató la porción entre lo sagrado y lo terrenal. Mató la parte. Por eso es que Dios empezó a hablarle y le hace una pregunta. ¿Quién te enseñó? Y la pregunta aquí es, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y la pregunta aquí que Dios le hace, preguntándole a él, cuando la palabra muerte que entró, porque salió de la presencia de Dios, y entonces entró la muerte física. Entrando la muerte física, fueron liberados el oxígeno que mantenía la presencia del Espíritu de Dios. Sabemos que una vez que el cuerpo muere, una cantidad específica se libera del cuerpo de peso en masa. Y esto es el espíritu. Cuando Dios estaba en el hombre, esta molécula sustentaba la cadena del ADN, de la sangre. El ácido ribonucleico estaba diseñado para la perspectiva de cielo, tierra y agua. Significa que el hombre se movía en los tres hábitos. Dios entonces le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te liberó de la vida que tenías? ¿Quién te liberó? ¿Quién te sacó? ¿Quién te mató? Lo que yo te había dado y la autoridad que yo te había dado para que entrara el pecado. Esto es impresionante, porque aquí entonces le habla y le dice, ¿has comido? Le hace una pregunta. Y esta pregunta es para ti en esta noche. ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Oye bien esta expresión. Quiere decir que Dios no le dijo al hombre, no se lo dijo, le mandó. Una cosa es, oye que te digo, y otra cosa, oye que te mando, oye que te comisiono, oye que te establezco. Entonces la iglesia tiene que adentrarse a oír, a establecer la voz de Dios audible en su propia vida. Tenemos que entrar en este momento, en nuestras casas, con nuestros hijos. Hay algo impresionante que quiero compartirte. Los judíos, cuando su hijo nace, de los 2 meses 3 meses en adelante, el padre toma al bebé, lo pone a su costado y lo pone para que oiga los ruegos, las súplicas que hace a Jehová. Esto viene desde la antigüedad. ¿Y sabes por qué? Porque el niño, aunque no tiene conciencia completa del bien y del mal a los 3 meses de nacido, hay una computadora maestra en el cerebro que Dios puso para poner todas las cosas en la memoria. Y esa memoria, tarde que temprano, va a reaccionar en una acción de actividad para traer respuesta a algo que probablemente venga en la vida de ese ser humano. Dios se los enseñó desde el principio. Por eso cuando el niño nace, el padre tiene la voluntad de ponerlo ahí para que escuche todo lo que el padre pide al Padre Celestial, al Espíritu de Dios. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Está diciendo, no que instruyas a tu hijo cuando tiene 10, 11, 15, 20, 40 años. Está diciendo, cuando empieza a tener las reacciones físicas, motoras, fisiológicas, para que entienda la vitamina, los químicos,
del Espíritu que van a entrar para tener el entendimiento por lo cual fue quitado desde el principio. Ahora, cuando Dios marca esto, es impresionante mirar aquí, y yo lo miraba desde este punto de vista porque hay muchísimo de esto, hay tanta revelación de esto que se satura a veces, pero quisiera irles paso a paso para entender esto. Y quiero que veas ahí mismo, ahí en el capítulo 3, ahí en el 12, y dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste, la excusa. Tomamos entonces la excusa como un pretexto para contraponer cosas y tapar la realidad que está al otro costado, al otro lado de frente de nosotros. Significa que el miedo necesitamos confrontarlo. El miedo necesitamos pararlo. Dije que iba a llevar esta expresión 30 minutos. Voy a terminar con esto para llevarles a entender y explicarles cómo funciona el miedo y qué es lo que está causando hoy en día. Entonces, si bien el miedo fue cuestión del pecado para traer una maldición, el miedo entonces tenemos que confrontarlo. No puedes sentir miedo y huir. La peor cosa que necesitamos es huir. No podemos huir. Dios dice que no nos ha dado un espíritu de temor, o sea, de miedo, sino de dominio. El hombre perdió el dominio en el huerto del Edén, mas el dominio lo tenemos que tener ahora. Mira lo que pasa ahí en Génesis 4. Ahí en Génesis 4, cuando habla de Caín, es impresionante esto, porque ahí en el 5, en el 4:5, y lo quiero leer rapidito, dice, Abel trajo también de los primogénitos a sus ovejas y lo más gordo de ellas, y miró Jehová el agrado de Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado la de Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín de en gran manera, y cayó su semblante. La palabra semblante, Jabesh Lahi, Hovast, significa que tuvo miedo de ser destituido por su hermano, tuvo un temor. Y este temor tuvo efectos secundarios, tuvo efectos de la maldición. Fue el segundo miedo, ya no tan solo, ahí en Génesis 4:5, ya no tan solo vino un miedo para huir. Ahora vino un miedo para reaccionar de una manera instintiva, como lo estamos mirando hoy en día, sobre gobiernos, sobre naciones, sobre economía, sobre todo lo que estamos viviendo. En el 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué estabas teniendo miedo? Lo que ellos estaban haciendo era ofrecer ofrenda. ¿Quién les enseñó? Su padre Adán. ¿Por qué? Porque Adán, Dios hizo sacrificio, mató animales, los cubrió con pieles. Y no me voy a profundizar en eso porque hay una revelación de eso tremenda conforme al pánico, al miedo que Dios miró en ellos, que los tuvo que cubrir con sangre. Los tuvo que cubrir con sangre. No voy a profundizar mucho en ello para terminar en esto y verlo en la próxima sesión. Pero aquí entonces dice, entonces dijo Jehová a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué decayó tu semblante? ¿Por qué tuviste miedo? Y dice en el 7, si bien hicieres, ¿no serás establecido? O sea, ¿por qué tienes miedo? No debes de tener miedo, no deberías de tener miedo, porque aún así serás establecido, no serás, dice bien, establecido. Quiere decir que aquí hay una respuesta. El que tiene miedo se paraliza y se saca automáticamente de la credibilidad que hay en él como hijo de Dios, en la credibilidad que hay en lo que necesitamos obtener para llevar el control de nuestras propias vidas. Mira qué tremendo es esto, porque Dios mismo le da respuesta. No serás, dice, enaltecido, y dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Aquí está la respuesta. El pecado, o sea, el miedo, la maldición va a estar a la puerta constantemente. Aquí del miedo ya pasamos a una reacción del miedo.
Y esto es impresionante. Y entonces dice, el pecado estará a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo. Y esto me impacta. La palabra Himal, Laitahat, Shohat, la palabra Shohat, o sea, el deseo del temor se apoderará de ti. Y esta es una maldición. Y es una maldición que Dios se la prescribe a él. Y le está diciendo, o sea, le está Dios diciendo. El pecado ya estaba en Caín, ya estaba ahí, ya estaba fermentado. O sea, el miedo es una acción que ya está en nuestra humanidad propia. No la podemos quitar, no la podemos destituir, pero sí la podemos evitar con el poder del dominio que Dios nos da en su bendita palabra. Mira aquí, y dijo Caín, y dice así, y será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta es una expresión muy fuerte. Y tú te enseñorearás de él. Cuando tengas miedo, el miedo te hará entrar en convicciones que nunca antes habías tenido. Te hará entrar en posiciones que nunca antes habías cometido. El que tiene temor es porque realmente hay una defensa y está puesto y listo para matar. Está listo para mentir, está listo para transgredir, está listo para infundir propósitos maquiavélicos, diabólicos, satánicos, perversos, que están y que fueron puestos por la maldición. O sea, este principio es un principio tan fuerte que cuando lo vemos estamos entendiendo. Y dijo Caín en el número 8, Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Engaño. Salgamos al campo. Y dice, y aconteció que estando ellos en el campo, wow, esto me hace latir el corazón muy rápido. Estando ellos en el campo, Caín levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces estamos viendo que hay un flagelo a nivel mundial que quiere matar a una humanidad, porque este es el último tiempo en el cual se están desatando las cosas que el enemigo implantó en el primer hombre. Pero ha venido otro hombre a nuestro Señor Jesucristo, no el segundo Adán, el último Adán, a Jesucristo. Porque si hay segundo, entonces hay un tercero. Así que no es el segundo Adán, es el último Adán. Y el último Adán es Jesucristo, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso. Es el alfa y el omega y el principio y el fin de todas las cosas. Tuvo que venir este último Adán a redimir a su pueblo con su sangre. Y es la porción que necesitamos entender. Y yo quiero leerte esta parte de la escritura, aquí en 2 de Pedro 1, 5 al 8, y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, porque por esto mismo, dice, amad, tenemos que amar, andad con vuestra fe, dice, virtud, y a la virtud añadirle conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Palabra número 1 significa donde comienza el conocimiento. Tienes que tener conocimiento de la palabra para traer dominio sobre todo lo que está viniendo a tu alrededor. Principio de dominio, paciencia, significa estar activos en la palabra que dice Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ya se me acabaron los 30 minutos y quiero ir a esta palabra que significa que entonces el temor empezó desde la antigüedad. Ahora, quiero expresarte, cuando tenemos una sensación de miedo, se prepara para protegerse el cuerpo mismo. El haber estas sensaciones para el cuerpo, se activa el sistema suprarrenal para proteger todo el ataque de estas situaciones. El sistema suprarrenal
habla a lo que habla el cerebro. Una vez entrando el cerebro, que es donde controla todos los sistemas que están en nuestro cuerpo, hay un problema. El cerebro libera hormonas como es el estrés, como el cortisol, como la adrenalina, y estas también a su parte traen a otros agentes que afectan nuestro sistema inmune, como es la citotamina, los citoquímicos que hay en el cuerpo. La farmacia más grande que tenemos en la historia están en el cerebro. Estas toxinas, estas hormonas que actúan como toxinas, desequilibran a nuestro sistema inmune. Nuestro cerebro activa automáticamente. El cerebro, al liberar estas hormonas, al liberar estas sustancias, automáticamente va a hacer que nuestro sistema inmune, que es el sistema que controla, que protege nuestro cuerpo, esto va que una vez que entrando al sistema inmune, el sistema límbico hace y reacciona para poder proteger el cuerpo. Es interesante ver que entonces nos estamos matando psicológicamente, fisiológicamente, espiritualmente, sin darnos cuenta. Este sistema, esto que está pasando, lo que están haciendo los gobiernos es desestabilizarnos, como Satanás vino a desestabilizar en el huerto del Edén al hombre que tenía el dominio y la potestad de todo lo que tenía control. ¿Qué significa esto? Así que nos preguntamos, y la respuesta es la pregunta del millón que todos hacen: ¿cómo se activa o desactiva el miedo? Y la respuesta es redirigir el flujo de energía en nuestro cuerpo. Significa que cuando entra el miedo, nuestro sistema, nuestro cerebro, lo único que está haciendo es paralizando nuestra energía, y la sangre, sabemos bien que es la que hace que esté dando vueltas en el cuerpo, y está dando vueltas en el cuerpo activa la energía de nuestro cuerpo. Una vez que baja la energía de nuestro cuerpo, el sistema inmune vendrá en decadencia. ¿Por qué las personas se están muriendo? Hemos encontrado que no tan solo es del coronavirus, estamos encontrando que las personas se han aumentado los infartos en un 94%. En el 2019, las enfermedades cardiovasculares estaban en un 72%. Han aumentado en estos 5 meses. Y esto no por coronavirus, sino porque el miedo produce una palabra fatídica llamada estrés o ansiedad o colapso psicológico, psicosomático, biológico. La pregunta es, ¿qué necesitamos? Quiero entrar a preguntas y respuestas porque es bien importante. Este es un tema muy largo, pero quisiera entender que la primera porción la entendiste, pero te digo y te traigo una noticia, que Jehová de los ejércitos dice que Él no nos dejará, sino que estará con nosotros hasta lo último de esta tierra. Él establecerá su pacto con nosotros, y este pacto necesita que Él mire que cuando Él cubrió al hombre con la sangre, este mismo Cordero vino a cubrirnos con la sangre para salir adelante y poder levantar la iglesia, el cuerpo de Cristo, a una dimensión diferente, sin miedo, sin temor. Vamos a estar hablando de esto y vamos a estar dando los factores. Quisiera entrar a preguntas y respuestas. Si pudiera sentir la primera pregunta que nos pudieran hacer a través de que están mirando esto, quisiera que su corazón empezara a decirle al Señor que ya están entrando en un arrepentimiento, que vamos a cambiar el curso de la historia como iglesia, no como una iglesia que huye, no como una iglesia que tiene miedo, sino como una iglesia que activa la fe, el poder, el amor, la seguridad, la potestad y la autoridad que tiene en esta tierra como voz de mando. Tremenda palabra, doctora. La verdad que es tanta la información que hay que digerirlo. Creo que lentamente, y a ver si las notas que hemos tomado espero que nos ayuden para que podamos digerir toda esta palabra. Pero espero que estén grabando. Espero que estén grabando. Lo estamos grabando, sí.
Así Gloria a que Dios. para que lo tengamos. Y entonces, una de las preguntas que surge es, el miedo paraliza y para enfrentar el miedo hay que actuar, porque si uno no actúa, entonces no vence el miedo. Así es. En la práctica, ¿cómo venzo al miedo cuando escucho tanta noticia y cuando escucho tanta información que se está dando y eso me da temor y ansiedad? ¿Apago el televisor o hay alguna otra fórmula? No, yo creo que necesitamos estar instruidos en todo y pasarlo por el filtro del discernimiento, cosa que vamos a hablar en la próxima vez, cómo activamos el discernimiento cuando tenemos miedo. Cuando viene esta noticia y nos dice, se está incendiando la cuadra de tu casa con los incendios. Es una noticia fatídica. Una vez que el miedo es la reacción que causa en el cuerpo a no poder controlar o tener control de cosas externas, ya sea que son cosas que te arrebatan tu persona, tu vida, o que desequilibran tu contorno, tu estabilidad, tanto emocional, económica, social, en todos los ámbitos. Ahora, ¿qué reacción? ¿Qué puedo hacer? No podemos quitar las noticias porque necesitamos estar informados, pero pasarlo por el filtro del discernimiento e ir a la palabra y ver hacia qué palabra Dios nos va a direccionar. Ahora, si estamos todo el tiempo en las noticias, no va a poder ser más grande la saturación de la palabra que la saturación de las noticias, porque estas vienen como ráfaga. Si bien Satanás interactúa en el campo de batalla que es nuestra mente, es ahí donde va a alterar nuestras emociones. Una vez que altera nuestras emociones, entonces va a alterar todo nuestro sistema, tanto espiritual como natural. Entonces, ¿qué recomiendo? A no estar mirando constantemente todo el día las noticias, todo el día lo que se dice, buscando. Infórmate con respecto a lo que está pasando cotidiano y una sola vez, y simplemente cerrar e ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dice Dios sobre lo que estoy oyendo, sobre lo que estoy mirando y sobre lo que estoy viviendo? O sea, ser sabios, como decía la palabra ahí en segunda de Pedro 1:8. Entrar en esa sabiduría y en ese conocimiento. Perfecto, muy claro. ¿Alguna otra pregunta que haya? A ver, aquí hay... Ok, estoy leyendo una. Se quitó. De Leslie, ¿se la leo o la lee usted? Léala, por favor. Ok, cuando sufro de ansiedad y siento malestar físico, aunque me dicen que solo es estrés, ¿cómo tener dominio propio para no dejar que el miedo me controle? La mente es poderosa. Ok, muy importante. Cuando entramos en esa ansiedad, nos paraliza. La primera cosa, que hay sudoración, alteración cardíaca. Empezamos a sentir cosquilleos en manos, pies, la espalda, el contorno bajo, en la cerviz. Empezamos a tener problemas con los oídos, como taponeos de oídos. Empezamos a sentir que las quijadas se contraen, problemas musculares. Otra de las reacciones que tenemos es problemas estomacales muy fuertes. El estómago se suelta, empezamos a tener pequeñas leves de diarrea, pequeños, que a veces son parte del mismo. El miedo paraliza el poder hablar, el poder expresar. El miedo también lo que hace, hay una fuerte ráfaga de cortisol, que es el líquido que emana el cerebro, que es parte, se desestabiliza. Una vez el cortisol fue puesto para estabilizar la emoción de reacción, pero una vez que se altera el miedo, una vez que ya entra miedo, temor, pavor, terror y pánico, y entra la ansiedad, ahí lo más factible en esa persona es alejarse, darse unos 20 minutos, salir a tomar aire fresco, respirar paulatinamente, muy pausadamente. De hecho, vamos a hacer ejercicios respiratorios más adelante, conforme vayamos hablando de esto, que lo necesitamos para tener un control, que la misma palabra nos habla, cómo aprender a tener dominio sobre el cuerpo cuando viene esta ansiedad. Viene el temblor de manos, la sudoración de manos, también entra un dolor en el pecho. Cuidado cuando eso está.
Cuidado porque entra un sufrimiento. Quiere decir que el miedo trae sufrimiento, no tan solo espiritual, psicológico, sino también sintomático. Y esto es que como sentimos el dolor, la ansiedad puede producir dolor, que esto muchos se ríen de esto, pero las personas que sufren de ansiedad sufren muchísimo y hay que ayudarles. ¿Qué es lo primeramente que yo recomiendo? 20 minutos fuera con el aire, un aire o poner un aspecto de extractor donde tú puedas, muchas personas, bueno, cuando no tienen una máquina respiratoria, lo que hacen es meterse al refrigerador por unos 2 minutos, tener el refrigerador abierto por 2 minutos. ¿Qué hace esta reacción? Lo frío, cuando lo respiras, entra automáticamente a la sangre y da un empujón a la sangre para decirle, hey, el cortisol tiene que bajar. Automáticamente lo frío, hay una contrarreacción en el mismo cuerpo y esto hace que reaccione, que la persona empiece como a tomar control y empiece a bajar la ansiedad. Ahora, si ya esto es crónico, hay que tomar medicamento porque entonces el cortisol, que es una sustancia que está en el cerebro, está entre altas y bajas. Ahora, la palabra de Dios es poderosa y es el agua, el oxígeno que se libera y que es lo primero que tenemos que hacer. Cuando estás con problemas de miedo, la primera cosa entonces es salir y respirar aire puro, tomar un vaso de agua lentamente, lo más lentamente posible, estar parado, no sentado, parado, para que todo tu cuerpo empiece a correr el oxígeno y la sangre se empiece a mover de una manera paulatina. Otra de las recomendaciones, ponernos en cuclillas, o sea, levantar nuestros pies, respirar lo más que podamos y poco a poco, dejarlo ir. Si esto lo hacemos 30 minutos todos los días, mañana y noche, nuestro cuerpo va a estar relajado. Si la palabra la empezamos a implementar 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde, que es una hora que no es nada, empezará nuestro cerebro a empezar a combinar una cosa con la otra, porque primero fue lo espiritual y después lo natural. Entonces, si hay una reacción natural, tiene que haber una reacción espiritual en nuestro cuerpo. Ahora, es irónico que los síntomas que usted acaba de mencionar son muy similares a los síntomas del COVID. Así es. Para allá vamos, para allá vamos. ¿Hay alguna relación en todo eso que está encubierto? Así es, y lo vamos a descubrir conforme vayamos hablando. Yo quería implementar cómo empieza esto. ¿Cómo es esto? Esto lo hemos estado llevando todo un mes y medio porque estamos viendo a la iglesia que está paralizada. Y está paralizada porque pareciera que como que hace y como que no hace, como que se ve y no se ve, como que Dios está hablando y Dios no está hablando. Dios está dando mensajes, pero se están transgiversando tantas cosas. De eso vamos a estar hablando también sobre profecías más adelante. Y quisiera que estuvieran bien sentaditos para escuchar esto e inviten a más personas porque es necesario responder a estas preguntas. ¿Alguna pregunta más? Sí, Ingrid dice, el mismo miedo hace que venga todos esos síntomas y cómo controlar tales cosas, creo que ya un poquito lo ha mencionado. Exacto. Después, son las primeras reacciones básicas que estamos poniendo. Exacto. Lupe dice, hola, mi nombre es Lupe, fui contagiada por el COVID-19 en el mes de marzo, fui entubada por 17 días y salí del hospital con oxígeno. Ya no más tengo el oxígeno, pero me siento cansada y agotada. Mientras estaba en recuperación estaba muy triste por no ver a mi hijo y mi familia. Ahora me cuesta hacer cosas en mi mente. Hay veces que siento que mi cerebro no envía señales a mis manos y dedos. La doctora me ha dicho que es PTS. Exacto. Son reacciones de todos los medicamentos. Vemos que si ella ya salió, probablemente los anticoagulantes que fueron expuestos ya en el último momento, que fueron las reacciones, que es lo que se está haciendo y lo que exigimos que se hiciera durante los meses que se estaban mirando tantas muertes que no querían implementar anticoagulantes. No es tanto de los anticoagulantes, este adormecimiento y esta baja de energía, no es, ¿cómo se dice? También estoy viendo la caída de pelo. Bueno,
estas reacciones que tú estás teniendo es precisamente por el cúmulo de sustancias. Implementamos alrededor de 38 sustancias para poder mirar y mezclar tantos que están quedando efectos en muchas de las personas. Y estos efectos es porque en realidad no se encontraba qué lo ocasionaba, qué, porque no nos dejaban ver. Esa es la palabra que ahora con toda libertad puedo hablar y decir, que no nos dejaban ver la realidad de lo que era este patógeno, no nos dejaban ver qué era este antígeno que nos está causando la muerte de tanta gente, y que más adelante vamos a hablar precisamente que si realmente es la verdad la que nos han contado o no. Ahora, es bien importante decirles que todas estas reacciones que ella está teniendo, la primera cosa que yo le recomiendo a ella es tomar baños de agua helada, agua fría. Estos baños de agua fría, como le decía, va a haber un choque en la sangre y va a apacentar un poco el malestar que hay. ¿Por qué? Porque los químicos en el cerebro, en el cuerpo, están chocando constantemente, están luchando. Una vez que ya se introdujo el anticuerpo sobre su cuerpo, esto ya no va a venir. Va a tener las secuelas, va a poder quizás estar positiva totalmente, pero la enfermedad ya no está activa. Una cosa es que aparezca positivo y otra cosa es que esté activa la enfermedad. Usted ya salió del COVID, pero eso no quiere decir que aparezca negativa. Probablemente va a aparecer positiva en otras pruebas, pero no se asuste, esto no vuelve. ¿Por qué? Porque vamos a explicar cómo funciona el sistema inmune una vez que es inyectado este antígeno. Una vez que es puesto, el patógeno se vuelve a mezclar y el mismo sistema inmune hace y tiene un trabajo tan precioso, tan impresionante, que vamos a mirarlo cómo trabaja y cómo es que nosotros necesitamos estar primeramente libre de que estamos todavía con eso. Usted psicológicamente lo que tiene que vivir es que ya pasó, ahora tiene que vivir cómo hablarle a su cuerpo que entre oxígeno a su cuerpo. Háblele a su cuerpo que la lengua tiene autoridad para poder hacerlo. Ahora, sintomáticamente necesitamos hacer un cambio de vida. Ya esta persona se le baja la energía, tiene que tomar lapsos de tiempo de ejercicios respiratorios y se los aconsejo porque una parte de los pulmones es afectada. Entonces les tenemos que ayudar a nuestros pulmones a poder a respirar de una manera diferente como a lo que estábamos acostumbrados a no saber respirar. Perfecto. El poder de la mente, el controlar los pensamientos y lo que nosotros podemos hacer nos puede llevar a, porque hubo personas que ya fueron contagiadas o tuvieron el virus y luego se vuelven a caer. Justamente un amigo de mi hija que está en San Francisco, estuvo desde marzo, se recuperó completamente y ahora está peor que lo que estaba al principio. La mente tiene poder para controlar las emociones de tal manera que podamos, o sea, si levantamos nuestro sistema inmunológico y estamos bien saludables, podemos vencer el virus creyendo y confiando y teniendo fe en la palabra y con el poder de la mente, o es un virus que ataca como cualquier gripe. Son dos preguntas a la vez. Estaba recibiendo una pregunta ahí que los baños con agua helada le causaron neumonía. Sí, pueden causar neumonía, pero si su sistema inmune de esta persona está alta, no puede causar neumonía porque ya hay un control del sistema inmune. Respondo a esta segunda pregunta. Primeramente, la mente es donde está el control de nuestras emociones. Uh-huh. Una vez que entra el miedo, nuestras emociones se ven afectadas. Estas emociones, al ser afectadas, automáticamente descontrolan o inactivan a nuestro sistema inmune. Y puede ser que la infección vuelva en un lapso paulatino alargado o simplemente no fue quitado o erradicado la primera causa. Ahora, es bien importante que la mente, es ahí donde Dios quiere que su palabra esté arraigada. El problema que como sociedad
tenemos, hispana, no somos muy aptos a la lectura, a memorizar, a establecer nuestra mente un patrón de guerra en nuestra misma propia vida. O sea, la gente dice, bueno, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Y pues el Señor dice que no tenga miedo, pero ¿yo de qué voy a tener miedo? No sabiendo que el miedo, tú no lo puedes controlar que venga a ti. Donde tú lo puedes controlar es tomando la autoridad de la palabra que hay en ti para que eso haga un efecto psicológico. Y una vez que hace el efecto psicológico, tú tengas un frente para poderle decir a tu mismo cuerpo que reaccione a lo que crees, porque tus emociones, si afectan lo físico, tienen que afectar también lo espiritual. Ahora, si las emociones fueron puestas para tener dominio, las emociones fueron puestas para expresarnos, y hacia dónde nos tenemos que expresar, hasta nuestros mismos cuerpos. Las emociones las expresamos hacia afuera, pero nunca hemos visto que el ser humano se detenga en el último tiempo a expresar sus emociones internamente. Cuando vemos a una persona parada en el espejo, la primera cosa que nos dicen es que tú estás loco. No, no es que estemos locos, es que la primera cosa, cuando Dios hizo al hombre, se miró, dice que lo hizo ¿cómo? A imagen y semejanza. Significa que la mente de Dios estaba en la mente el hombre. Y el hombre estaba en la mente de Dios. Amén. Cuando nos refractamos, entonces nuestras emociones, oye Esther, estás triste, mira, levántate, el poder del Espíritu Santo te habla ahora. O sea, tenemos que hablarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nuestros sentimientos y nuestras emociones controlen y tengan poder a las sustancias que interactúan o son liberadas para nuestro propio daño. Wow, wow, tremenda palabra, doctora. Rubén pregunta si se recomienda aún darse la inyección del flu shot que regularmente se da en esta época para el invierno, como se da cada año, ¿se la recomienda darla o no? Bueno, yo lo voy a poner en perspectiva. Yo creo que cada quien busca conforme a cómo se sienta y el bienestar propio. La vacuna que hemos recibido, y también lo voy a expresar más adelante porque es un tema, le he llamado sistema inmune vacuna. ¿Qué necesitamos de las vacunas? La primera cosa, cuando nos vacunan, no nos vacunan dando una solución para la gripe. Lo que nos están haciendo es implantándonos un virus de la misma línea, pero desactivada en su energía, para que lo que está dentro de nosotros se active como una activador de señal de reconocimiento de memoria, y que nuestro propio sistema inmune, ¡pum!, lo agarre y le envíe todo lo que tenemos nosotros de anticuerpos para desecharlo. Entonces, número uno, tenemos que ser conscientes. Si esa vacuna la necesito, póntela. Si no la necesitas y sabes cómo controlar y levantar tu sistema inmune, entonces no te la pongas. ¿Por qué? Porque Dios dio la capacidad de inteligencia para levantar el sistema inmune, del cual también vamos a estar hablando, porque hay muchas preguntas que nos están haciendo también. ¿Cómo levantar nuestro sistema inmune? Hay una fórmula y vamos a irla dando. ¿Cómo levantar el sistema inmune? Primeramente lo que dijimos, levantar el sistema respiratorio. Empezar a sanar nuestros pulmones, empezar a darle más oxígeno a nuestro corazón, salir, caminar, trotar al aire libre, por lo menos una vez diaria. Necesitamos activarnos en esta área. Estamos desactivados. Segundo, aprender a dormir correctamente. Terceros, aprender a comer. Quiere decir que la vida está en el comer, en el respirar y en el dormir. Wow, wow. Angélica dice, yo tengo artritis reumatoide, perdón. Me dio un brote muy fuerte el año pasado, me atacó las rodillas y problemas intestinales. Tengo miedo, estoy adentro sola sin salir, no puedo caminar por el dolor, pero cuando tengo que ir al banco empiezo a tener temor, transpiro, me pone nerviosa hasta de tomar medicamentos, temo porque no sé qué hacer si me dan efectos secundarios. ¿Dónde voy? ¿A quién llamo? ¿Dónde me llevarán? Ella está conectada desde Argentina. Bueno, Amada, besos y abrazos hasta Argentina. Es bien importante que reconozcas que ya entró el miedo, el temor, ya entró. Una vez que entró el temor, entró algo muy fuerte, inestabilizó
los químicos de tu cuerpo. Es por eso las sudoraciones y las reacciones, la sintomatología que estás teniendo ha sido muy fuerte. ¿Qué recomiendo? Tienes que salir. La primera cosa, entender y reconocer quién eres, qué tienes en Dios, qué tanta fuerza de fe le tienes a tu Creador. Y le recomendaría que leyera en voz alta y en un espejo para que te miraras lo que dice Isaías 43:1. Yo soy Jehová tu Creador, tu formador. Yo soy yo Jacob, tu Creador, tu Dios, y te puse nombre, mío eres. Reconoce esa palabra para que tu cuerpo empiece a activar quién eres. No eres cualquier mujer que está enferma y que esa enfermedad la va a direccionar al miedo hasta matarla. No. Ponle un alto a la enfermedad. Ten la capacidad de decirle a esa enfermedad, al miedo, no tienes dominio sobre mi mente, sobre mi alma, sobre mi cuerpo, y eres desechada en el nombre de Jesús. Y todo miedo que haya sido cautivo en mi corazón, hoy lo corto, hoy lo desecho, hoy me libero. Sabemos que la declaración va a durar días. No va a ser de la noche a la mañana, porque ya te encerraste. Pero sí te puedo decir y te declaro con una palabra que tú estás sana, liberada, completamente sana. Y vas a testificar porque vas a poder salir, caminar. Y yo decreto que esa rodilla, esos huesos, desde la columna vertebral, desde el primer hueso de tu cabeza hasta el último hueso de tus pies, van a empezar a tronar y a poner a posicionarse en el lugar correcto. El miedo que estabas teniendo, el miedo que estaba siendo cautivo en ti, se está cortando desde ahora porque no tiene la autoridad ni el dominio, porque estás cubierta con la sangre del Cordero. Te puedo decretar ahora, y todos los que están sintiendo ansiedad, que están sintiendo desequilibrio, que están sintiendo enfermedades extras por el miedo, hoy decreto que el poder y la misericordia de Dios cubre tu cuerpo, cubre tu alma. Hoy sí activan los glóbulos blancos, glóbulos rojos, y activamos los hipocitos de toda la sangre para poder activar al equilibrio de sanidad ahora. Hoy te digo que todo virus, toda ansiedad se corta en este momento, se erradica de tu vida en este momento. Y yo declaro, mi hermana, que tu pierna estará ahora. Si estaba inmovilizada, estaba, pero ya no está más. Hoy tu columna reacciona y todo tu cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Una pregunta más. Amén, amén. O preguntas más. ¿Qué tan bueno, qué tan malo tomar vitaminas? Hay, por ejemplo, Edith está diciendo, tomo selenio, vitamina C, vitamina D, magnesio, omega 3, ashwagandha, y mi esposo me dice que son demasiadas vitaminas juntas. ¿Qué tanto límite? Bueno, sí, adelante. Sí. Bueno, su esposo yo creo que está preocupado por eso, pero yo no podría decirle que estuviera preocupado. Es muy importante salir, tomar sol, es importante tomar oxígeno, muy importante, vitamina D, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K, es importante. El complejo vitamínico necesitamos en el cuerpo, por supuesto, que puede implementarlo con una de los más fuertes es poner en nuestro cuerpo estos que le voy a mencionar: vitamina D, vitamina K, vitamina E, vitamina C, potasio, magnesio y el complejo vitamina B12, beta carotene, que es necesario ponerla. Poner los 3 tipos de omega es necesario en el cuerpo. ¿Qué necesitamos más? Zinc. Es bien importante la cantidad de zinc, de potasio y de magnesio. Todo lo que usted ve verde en esta tierra tiene magnesio. Todo lo que usted ve verde, el cuerpo lo necesita en un 98%. Significa que necesitamos tener magnesio y potasio y vitamina C y vitamina D. Estas 4 son las más importantes. ¿Por qué? Porque el agua que tomamos muchas veces tiene plomo, tiene metales, y estos metales se quedan por años en el cuerpo y hacen estragos. Entonces es bien importante que nuestra vida sea sanada a través de tener ciertos complejos vitamínicos en nuestro cuerpo. Perdón, doctora, la B12, ¿es mejor tomarla sola o mejor tomar todas las B? Que es la B,
El complejo B, tomarlas todas en su complejo, porque el cuerpo las va a diseminar. Si el cuerpo no necesita una vitamina, lo más importante que la va a desechar cuando usted toma suficiente agua o toma suficiente, lo que llamamos nosotros un lácteo. El lácteo es pesado y por lo tanto activa y suelta lo que no está bien en el cuerpo, lo que no necesita el cuerpo. ¿El consumo de vitaminas engorda? Por supuesto que engorda. ¿Por qué? Porque eleva la parte estrogenal, eleva el sistema, ¿por qué? Porque nos impulsa a tener una ejercitación más. Muchas personas dejan de tomar vitaminas y entran en tener muchas infecciones, a tener sus sistemas de niveles de sangre bajo, niveles de oxígeno bajo también. ¿Por qué? Porque entran las llamadas anemias. ¿Por qué? Porque no queremos engordar, pero es necesario tener un complemento que esté llevado por una dieta de entre alimento y ejercicio. O sea que no nomás es tomar las vitaminas. Las vitaminas, por supuesto, que nos van a hacer engordar porque va a haber un retenimiento de agua. Y esto también, y retenimiento de lípidos en nuestra sangre. Y esto es grasas comunes. El zinc, ¿qué porcentaje podemos, qué cantidad podemos tomar de zinc? Bueno, el zinc por lo general, yo recomiendo que se coma más bien. Quiere decir que lo comamos en los alimentos que lo obtienen. Es bien importante, vamos a estar en el próximo viendo una lista de todo lo que las vitaminas, minerales que necesita el cuerpo y proteínas. Estas tres, vitaminas, minerales y proteínas, vamos a estarlas dando en un complejo para que las personas tengan este video y puedan empezar a cambiar su sistema de alimentación. El zinc es muy bajo en realidad. Lo más que podemos levantar es la vitamina C, D y lo que acabo de mencionar, el magnesio y el potasio. Bueno, las últimas dos preguntas y las vamos a liberar, doctora, porque no queremos abusar de su confianza. Estamos aquí, tenemos el tiempo. ¿Las vitaminas se pueden tomar aún estando en el proceso del virus o no funciona? Claro, toda vitamina que usted tome va a ser benéfico para el cuerpo. Lo que no necesita el cuerpo lo va a desechar, por eso es necesario estar tomando agua que esté mineralizada. Es bien importante, yo aconsejo que el agua esté alcalina o busque agua alcalina o mineralizada. Hay aguas mineralizadas muy buenas porque ¿sabía usted que el agua es como los vinos? Y usted dirá, ¿qué? Sí, el agua, no toda la agua que nos venden es el agua que el cuerpo necesita. Interesante y lo vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, si toma vitaminas, hay que tomarlas con aguas minerales o con agua alcalinizada. ¿Por qué? Porque el agua natural de la llave o aún los de las máquinas o aún las de las botellitas que nos venden, que yo exijo y estoy exigiendo que no la tome, por favor, porque en realidad lo único que está tomando es agua hervida. ¿A qué capacidad se dañan los pulmones una vez que fui contagiada del COVID teniendo asma? Dependiendo a las magnitudes de fiebres, de alteraciones y colapsos que haya tenido en su examen médico, usted tiene que pedir un examen médico de las tomografías que se le hicieron a sus pulmones y radiografías en cuestión de cómo alteraron el sistema de los alvéolos. El COVID, bueno, hace que la persona muera. ¿Por qué? Porque todo el sistema respiratorio se ve afectado. Una vez que este virus hace morir a la persona, todo el sistema de los pulmones respiratorio se ve afectado, tanto pulmones como corazón. Entonces tenemos que exigir a nuestros doctores que nos den una tomografía y mirar en qué porcentaje, pedir al doctor en qué porcentaje está mis pulmones y mi sistema respiratorio y qué necesito hacer. No es necesario tomar medicamento. Déjeme decirte que los pulmones tienen una capacidad de reactivarse otra vez y las células se pueden volver a reactivar y volver a desechar esas células que se quemaron, que se destruyeron y poderse reactivar. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de recrearse y eso es impresionante lo que puede hacer nuestro propio cuerpo. La última creo que es, ¿qué vitaminas son necesarias para nuestros niños? Yo tengo una niña de 4 años y no me acepta las verduras.
Ay, 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 ay. Bueno, pues yo creo que va a ser como yo hacía, ¿verdad? Les hacía arroz y en el arroz les molía las espinacas y en vez de echarle agua le echaba las espinacas licuadas. Eh, vamos a tener que reinventar nuestra cocina. Y es bien importante ser mamás inteligentes, de tomar todos los elementos de las verduras y los vegetales para incluirlo sin que el nene se dé cuenta. Y creo que hay muchas recetas para poder engañar un poquito al ojo del niño y poder tenerle en el paladar un poquitito para que empiece a nutrirse. Solo es cuestión de reinventarse. Ahora, con cuestiones de vitaminas, es importante tomar un complejo vitamínico para los niños y venden muchísimos en el mercado. Yo le aconsejo que sea el más bajo. ¿Por qué? Porque si su niño padece de resfriados, si su niño padece de calenturas y pareciera que como que esté usted el temor de que le va a pegar el coronavirus, usted con un complemento básico de vitamina C, que es lo que más se vende para los niños, es suficiente para el sistema inmune. Las vitaminas B12 es necesario ponérselas al niño en todo su complejo. No es necesario que utilice todo el complejo de vitamínico para el niño, sino un pequeño elemento del complejo de vitamina B12 va a ser muy suficiente para activar el sistema inmune de nuestro hijo. Las vitaminas son importantes, pero las elementales son las que más se utilizan para darles a nuestros nenes, ya que en ellos se está desarrollando y creciendo el sistema inmune. ¿Hay algún material que usted tiene en YouTube de prédicas hablando de la salud o algo? No, no las hemos subido por dos razones, porque hasta ahorita, ya esta semana las vamos a empezar a subir. Tenemos más de 142 videos que ya grabamos, que estamos a punto ya de echarlos, porque como médico necesité un permiso, porque hicimos un video sobre cómo afectaba, por lo que yo les mencionaba, la coagulación, que cómo hacía el efecto esto, y nos frenaron un poquito, pero ya tuvimos el permiso de poder hacerlo, así que lo vamos a estar echando. Si no, yo se los voy a estar mandando a ustedes para que lo rieguen ustedes y ustedes lo pueden estar llevando. Esta misma prédica, adelante. Perfecto. Lupe nuevamente dice, las fiebres que tenía ella era de 102.4 desde el 15 de marzo al 8 de abril. ¿Es mito o es verdad que los que se contagiaron están propensos a tener un paro cardíaco? Bueno, no podría decirle con exactitud que es un mito. No es un mito. Puede llegar a suceder, pero de que suceda del 1 está al 1000%. Vamos a ver esto. Una vez que te contagiaste, les están diciendo a las personas, puedes tener un infarto. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo haya sido el proceso de fiebres y los días de aceleración de fiebres y qué tanto haya sido los suministros que te hayan puesto. Ahora, no tan solo depende de esto, depende de ahora cómo estés oxigenando tu cuerpo y cómo estés activando tu cuerpo. Es necesario ponerle ejercicio, o sea, mete el ejercicio al cuerpo. Si antes no caminabas, si antes no corrías, y esto va a ser un poco difícil porque los primeros meses vas a sentir una fatiga muy fuerte y va a ser casi imposible. Pero ¿cómo lo puedes llegar a hacer? Hay ejercicios de silla que les voy a empezar en la próxima, les voy a enseñar cómo son estos ejercicios de silla, sin caminar, sin correr, solo ejercicios de silla con respiración. Te vas a cansar tanto que lo que vas a estar activando son músculos y vas a estar ejerciendo presión. Una vez que esto pasa, el aparato circulatorio y el cardiovascular se unen para empezar a respirar más fuerte y empezar a inhalar y exhalar con más fuerza. Entonces, no es un mito, pero como les digo, hay un porcentaje del 1 al 1000. ¿Y por qué cuido del 1 al 1000? Porque todo depende de cómo realmente haya sido tu proceso en la enfermedad. Si fue leve, si solamente estuviste hospitalizada un mes, una semana, si fue solamente una semana y saliste, tienes 0 riesgos. Si estuviste 4 meses en el hospital, quiere decir que tienes un porcentaje de 999. Si tu hospitalización fue de casi 4 meses
por el problema cardiovascular y respiratorio, eso quiere decir que hay una probabilidad grande. Claro que sí. Bien, la pregunta la vuelve a enfatizar Alejandra. Alejandra está conectada desde México, de Tijuana, muy cerquita suyo. Ella dice, las prédicas no necesariamente que sean del COVID o de esto que estamos hablando, sino prédicas de otros temas. Esos son los videos que usted va a poner, ¿verdad? Claro que sí, los vamos a poner todos, sí, Perfecto. exactamente. Angélica de Argentina pregunta, ¿las mamás que amamantan pueden tomar vitaminas? Por supuesto, siempre y cuando recomendadas por el doctor, porque hay unas vitaminas que no podemos consumir cuando estamos en la parte de nuestra gestación. Y lactancia, por supuesto. ¿Por qué? Porque disminuye el control y el acceso a la mama, y esto hace que la leche no fluya y se amargue. Entonces, sí, probablemente habrá vitaminas que no se pueden utilizar. Yo recomiendo que cuando está la persona embarazada tome solamente ácido fólico. El ácido fólico es suficiente para reactivar el sistema inmune. Bien, creo que la última, las multivitaminas que dicen que traen todo lo que el cuerpo necesita, ¿es suficiente o lo debemos tomar por separado las vitaminas que usted mencionó? Bueno, si usted quiere tomar las vitaminas que yo mencioné, maravilloso. Si quiere tomar el multivitamínico, fabuloso. Estaría mucho mejor porque usted no sabe y no conoce qué es lo que necesita. Sí aconsejo que vaya y se haga un chequeo general de cómo está su sangre. Es lo importante de saber cómo está la sangre y cómo está su sistema inmune. Si su sistema inmune empieza a arrojar niveles bajos de zinc, de magnesio, de potasio, vitamina K, vitamina D, entonces es necesario tomar un complejo. Pero si usted no se ha hecho un examen y usted siente fatiga, usted se siente resequedad en la piel, muchos granitos de repente, muchos calores, siente mucho nerviosismo, esos también son factores o son reacciones de que en el cuerpo hace falta un sistema vitamínico. Al estar infectada con el COVID, sentía mi cerebro que se movía de un lado a otro. ¿Es normal? Es normal. Mi última pregunta. Y se me fue de la mente. Ok, pensá, si se mantiene el sistema inmunológico apto, o mejor dicho, bien, no sé cómo sería la palabra correcta, hay menos posibilidad de que el COVID contagie, ¿es verdad? Por supuesto. O que se tenga el virus. Tenemos muy buenas noticias para todas aquellas personas que a esta altura de nuestra capacidad de estar viendo todo esto, ¿qué podemos decir y qué tan fuerte es el coronavirus? De que están muriendo gente por el coronavirus, por supuesto que está muriendo mucha gente por el coronavirus, pero también está muriendo mucha gente por infartos, está muriendo mucha gente por anemias, está muriendo mucha gente por enfermedades de los llamados cánceres, los 11 tipos más fuertes, está muriendo mucha gente. ¿Cómo vamos a tratar con el coronavirus? Yo creo que debemos de ser inteligentes con esta reacción que nos ha tomado de sorpresa. Creo que para que no venga el coronavirus a nuestra vida, necesitamos ser inteligentes levantando nuestro sistema inmune. ¿Cómo levantar nuestro sistema inmune? Esa es la parte. Si usted tiene el sistema inmune alto, coronavirus no puede venir a su puerta y vivir en usted. Doctora, ¿es recomendable no comer azúcares y harinas refinadas para tener un sistema inmunológico alto, a no ser que sea natural? Así es. Yo creo que el 70% de las frutas tiene azúcares naturales, la sacarosa, la sacarina, y sabemos que estas azúcares, bueno, son necesarias para la energía en nuestro cuerpo, que se traduce como energía en nuestro cuerpo a través de la insulina. Sabemos entonces que nuestro cuerpo necesita azúcares. ¿Qué debemos de hacer? Exactamente lo que ha dicho usted. Evitar los carbohidratos a gran potencia. Esto no quiere decir que dejemos de comer una pastita al tipo Alfredo o que evitemos, pero tenemos que eliminar.
Exacto. Tenemos que sacar, eliminar de nuestra vida el 100% de consumo diario de carbohidratos y de azúcares procesadas. Esto es cero Coca-Cola, porque mata, cero McDonald's, porque también mata, cero todas las frituras, porque también matan. Y entonces vamos a ver cómo aprender a comer. Esta sociedad ha sido influenciada por comer en un 99% carbohidratos a alta aceleración, y eso es lo que está también causando enfermedades y desequilibrio de nuestro sistema inmune. Ok, ya es la última, y si nos puede cerrar con una oración, doctora, y la despedimos ya para que no abusar más de su tiempo. Cuando me sacan sangre, siempre salgo con mis plaquetas bajas. ¿Cómo puedo subir el porcentaje? Porque a veces me siento muy cansado. Y ahora sí es la última. Ok. Gloria a Dios. No, yo podría aquí estar toda la noche con ustedes, pero es un placer. Respondo a esta pregunta. Es bien importante que haya hierro. Si hay una baja de hierro en la sangre, si está bajo en potasio, está bajo en magnesio, lo vuelvo a repetir, y está bajo en vitamina D y K y E, entonces quiere decir que la energía va a bajar, va a menguar. ¿Qué necesita? Las plaquetas se van a reafirmar cuando la sangre empiece a estar más oxigenada y él empiece a comer de una manera diferente. Hay que dejar las grasas polisaturadas, insaturadas, monosaturadas, y esto quiere decir, y estoy hablando en el lenguaje peculiar allá afuera, estar comiendo todo tipo de frituras, como tacos fritos, como pollo frito, como pescado frito, como carne dorada, o sea, todo lo que esté sumergido en grasa va a bajar las plaquetas también. Entonces, es bien importante que esta persona toma una cantidad de hierro, toma cantidades de magnesio, de potasio para levantar el flujo platídico de su sangre. Buenísimo. Doctora, a mí personalmente me pasa que a veces cuando siento como que estoy cansada, tomando una multi-B, B12, B6, la que es complex, me levanta el ánimo y me levanta las fuerzas inmediatamente. Eso es. Ok. Eso es. Sí, dígame. No, eso es porque uno le faltaba esas vitaminas o porque le ayuda a que el cerebro trabaje mejor. Bueno, ambas cosas. Por eso les dije que es necesario en los niños solamente necesitan el B12, no necesitan más vitamínicas. Ahora, es bien importante que ustedes levanten el sistema inmune. Cuando usted toma vitamina B12 o complejo, vitamina B6, el complejo total, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decirle al cortisol, baja, ponte en tu estado normal, suprime los antiógenos, y esto hace que acelere la presión arterial y que su corazón empiece a trabajar, a bombear y a respirar como debe ser, y esto hace que la vitamina automáticamente toma control en el cerebro, aplacando a todas las hormonas, las sustancias hormonales que hay como el cortisol, haciendo lo que disminuyen y empiecen a trabajar en una manera lenta. Esto hace entonces que haya un equilibrio en la fuerza, en la energía que usted agarra. Por eso es bien importante que cuando usted toma la vitamina B12, y también es necesario tomar la vitamina 12 en un tiempo moderado, no un día sí, un día no, como muchas personas, y llegan a un colapso. Es bien importante que una vez a la semana usted tenga un complemento vitamínico B12, o simplemente estar tomándose la pastillita de 250 o tomarse la pastillita de 50, que hay hasta pastillitas de 50, hay hasta de 1000, pero las personas que toman de 1000 es porque realmente necesitan una aceleración en el sistema inmune para poder levantar el cortisol que está en el cerebro. Buenísimo, gracias. Así es. En los próximos, vamos a tener un par de viernes más, así que el próximo viernes a las 8 en punto, conéctense. Amén. Con este mismo link, así que los esperamos el próximo viernes. Va a estar la doctora nuevamente con nosotros. En estos viernes nos tiene que decir cómo o qué toma usted para mantenerse tan saludable y aparte con tanta fuerza y tanto vigor que habla 1 hora y media y no se cansa. ¿Cómo hace? Bueno, yo les doy un tip que yo tengo. La primera cosa, yo sé quién soy.
Segundo, yo sé quién me mantiene. Amén. Y es Jehová de los ejércitos. Creo que cuando tú te levantas con el poder de Dios diciendo, Padre, no tengo nada, no tengo nadie, solo tú, mi vitamina primera eres tú, ayúdame, dame fuerza, actívame. ¿Y qué es lo que yo hago? Aprendo a respirar, hago ejercicios de respiración 2 veces al día, que eso me mantiene. ¿Qué hago? Como de una manera diferente y aprendo a dormir a mis horas constantes, que es ahí donde está la raíz de la vida. Perfecto. ¿Y qué más? Wow, Una wow. fe. Muy bueno. Bueno, ¿por qué no encienden todas sus cámaras para que la doctora declare una bendición sobre la vida de ustedes y nos despedimos con esta oración? Aleluya. Adelante, doctora. Gracias, bendito Rey poderoso. Señor amado, en este momento, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, Padre mío. Gracias por todo lo que has dado a tus hijos en esta noche, Padre. Gracias por todo aquel don de vida que depositaste en cada uno de mis hermanos. Yo decreto en esta noche el bien y la misericordia de Jehová irán detrás de ti todos los días de tu vida. Decreto la bendición de Obededón, que el Señor estará sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu finanza, sobre todo lo que entra en tu territorio y en tu dominio. Hoy decreto el poder del Espíritu Santo obrando en sanidad hasta tus miles de generaciones. Tus hijos no tendrán enfermedades que tendrán los inicuos. Tus hijos no perecerán ni padecerán ninguna enfermedad. He aquí que tú y toda tu casa será salva. Habla, decreta, porque establezco un pacto, dice el Señor, ahora entre tú y yo, que vengas a mí a postrarte, a rendirte, porque solamente en Él, dice el Señor, está el poder de vida. Yo decreto ahora en esta noche que muchos dormirán en paz, muchos se acostarán en paz, como habla el Salmo 103. Yo decreto el Salmo 101 ahora. Bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ni se ha sentado en eso, sino que meditará la palabra de día y de noche para erradicar el miedo de tu vida. Y dice que serás plantado junto a las aguas de corrientes, donde su hoja no cae y su fruto permanece. Así decreto en esta noche que todo indicio de miedo se ha ido de tu casa, se ha desalojado de tu casa, se ha erradicado de tu vida y entra la vida para que la muerte se vaya, porque no tiene parte ni partida, ni suerte ni partida sobre tu vida en este instante. Yo decreto la bendición para toda la casa de mi Padre, la iglesia. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, los amo y es un placer estar con vosotros. Amén. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos. Gracias por estar. Buenas noches. Y doctora, gracias por tomarse el tiempo. Estamos en contacto Claro en que estos sí. días. Y el próximo viernes a las 8, no se olviden, hagan correr la voz. Va a ser el mismo link para que puedan conectarse de todos lados. Y creo que viene lo mejor todavía. El plato Amén. va a ser espectacular. A las Bendiciones. 8. Gracias. A las 8. Bendiciones. Hasta doctora. luego. Bendiciones.